La guerra está cambiando de bando y las noticias que llegan desde el frente son explosivas. Mientras los soldados rusos prometen una campaña militar, el destino no es Kiev, sino Moscú. Europa se mueve, los líderes retroceden y la economía de Putin colapsa. Fico ha dejado el cargo, Orbán amenaza con abandonar la UE e incluso la industria armamentística rusa está colapsando. ¿Qué está pasando con la salud del presidente estadounidense? Y ahora, la OTAN probará sus armas más avanzadas directamente con los soldados de Putin. ¿1 millón de vidas menos en 5 años? Otro éxito del técnico que prometía grandeza. La información más reciente, los detalles que nadie más muestra, solo aquí, en Nesta. Siga todo lo que está transformando Ucrania, Rusia, Bielorrusia y el mundo, con un análisis rápido, claro y sin filtros. Lo que necesitas saber hoy, antes que los demás. La Unión Europea asestó otro golpe al Kremlin, se aprobó el 18º paquete de sanciones, el más duro de la historia. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció medidas que estrangularán aún más la maquinaria de guerra de Putin. Esta vez, el objetivo es el corazón financiero y logístico de Rusia. 105 barcos de la flota fantasma han sido bloqueados, junto con su infraestructura de apoyo, mientras que a los bancos rusos se les cortará el acceso a la financiación. Y la cosa no se queda ahí, el precio del petróleo ruso se limitó a menos de $48 por barril, un 15% por debajo de la media de los últimos 3 meses. Las restricciones también afectan a las transacciones con bancos chinos que ayudan a Moscú a evadir las sanciones, así como a una refinería india controlada por Rosneft. Otros 22 bancos rusos serán expulsados del sistema SWIFT y la lista de sancionados crece, con congelaciones de activos y prohibiciones de visados. El ministro de Asuntos Exteriores francés no se anduvo con rodeos, se trata de sanciones sin precedentes. Junto con Estados Unidos, Europa está decidida a obligar a Putin a un alto el fuego. Pero la aprobación no fue inmediata. Malta y Eslovaquia intentaron bloquear el paquete, hasta que el primer ministro eslovaco, Robert Fico, admitió su derrota. Resistir más solo perjudicaría nuestros intereses. Mientras tanto, Estonia ya está trabajando en el 19º paquete de sanciones. Y Estados Unidos lo deja claro, no habrá concesiones al Kremlin. Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, reveló el detrás de escena de la estrategia de Trump en Ucrania. El presidente está actuando con firmeza para lograr la paz, pero sin ceder a las presiones. Es transparente en sus evaluaciones y paciente, pero no abandonará sus compromisos con la OTAN. El mensaje es claro, Ucrania recibirá todo el apoyo que necesita para defenderse. Mientras tanto, la economía rusa se hunde. Los recortes salariales, los despidos masivos y los retrasos en los pagos ya están afectando incluso al sector de defensa, la parte sagrada de la maquinaria de guerra de Putin. En Shakhty, la fábrica Hidroprivod, la única de la ciudad vinculada a la industria armamentista, redujo equipos, recortó salarios, eliminó bonificaciones e incluso acabó con el transporte corporativo. Los trabajadores no se van porque no tienen a dónde ir. Y no se trata de un caso aislado. Quant, el mayor fabricante de televisores del país, debe 61 millones de rublos en salarios atrasados durante 6 meses. En Turquía, Rosatom, el gigante nuclear ruso, tampoco paga a sus empleados desde hace 2 meses. Los blogueros pro-Kremlin, como Maxim Kalashnikov, ya hablan abiertamente de una revuelta militar. Se avecina una ola en el frente, como al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Putin repetirá la suerte del zar Nicolás II? Orbán, aliado de Putin en Europa, se radicaliza. En una entrevista con uno de los últimos medios de comunicación independientes de Hungría, el primer ministro amenazó con sacar al país de la Unión Europea. Si la UE ya no vale la pena, consultaré a los húngaros. Critica a Bruselas por la inmigración, la ideología de género y el apoyo a Ucrania, defendiendo un modelo patriótico, sin membresía en Kiev, sin impuestos comunes, sin deudas compartidas, solo cultura cristiana, calles seguras y naciones orgullosas. Pero después de años. Bajo su gobierno, Hungría es hoy el país más pobre de la UE, según Eurostat, y uno de los más criticados por violar las libertades básicas. ¿Están los húngaros preparados para volver a las colas de visas y a las fronteras cerradas? ¿Y de qué le sirve Orbán a Moscú si abandona la UE? ¿Y qué está pasando con Biden? Después de tanto criticar la salud de su rival, ahora le toca a Trump y sus aliados cuestionar el estado del presidente. Las imágenes muestran hinchazón en las piernas y un hematoma en el brazo, lo que obligó a la Casa Blanca a hacer comentarios. Caroline Leavitt,
Portavoz, explicó, los exámenes completos, incluida la ecografía de las venas de las piernas, solo detectaron insuficiencia venosa crónica, común en personas mayores de 70 años. No hay signos de trombosis, problemas cardíacos o renales. Todo es normal, aseguró. Pero la duda persiste, ¿durará hasta el final de su mandato? Ahora la OTAN tiene un laboratorio al aire libre, Ucrania. Las empresas de defensa de los países miembros probarán sus armas más modernas directamente en el frente, contra tropas y tanques rusos. La iniciativa Prueba en Ucrania, coordinada por la plataforma Brav 1, ofrece algo único: evaluar tecnologías de combate en condiciones reales, con retroalimentación inmediata de los soldados. Las empresas pueden enviar equipos, entrenar a las fuerzas ucranianas en línea y recibir informes detallados sobre el desempeño en batalla. Esto nos da una ventaja estratégica, explica un portavoz. Sabemos que funciona, y que no, contra el ejército de Putin. Creada en 2023, Brav 1 ya se ha consolidado como un actor clave en la guerra tecnológica. La historia se está escribiendo ahora. De un lado, un dictador contra la pared, una economía en ruinas y un ejército al borde de la rebelión. Por el otro, una alianza occidental que no retrocede, probando armas, endureciendo las sanciones y preparando el próximo golpe. Y en medio de todo esto, líderes como Orbán juegan con fuego, un presidente estadounidense bajo sospecha y una Ucrania que se ha convertido en el campo de pruebas para el futuro de la guerra. ¿Qué sigue? ¿La caída de Putin como la del último zar? ¿Una revolución en los cuarteles? ¿O Europa se fragmentará antes de que Rusia colapse? Las respuestas están aquí y ahora. No te pierdas ni un solo detalle. Ucrania no es solo un campo de batalla, es el laboratorio más peligroso e innovador del mundo. Una plataforma clave donde la integración de tecnologías de defensa está reescribiendo las reglas de la guerra moderna. Y la lista de prioridades es clara: defensa aérea de nueva generación, drones interceptores con precisión quirúrgica, sistemas de inteligencia artificial capaces de anticipar ataques y soluciones innovadoras contra las bombas planeadoras que arrasan las ciudades. Cada avance probado en suelo ucraniano no es solo una respuesta a la agresión rusa, es una advertencia al mundo: quien domine estas tecnologías dominará los conflictos del futuro. ¿Pero está Moscú preparada para esta carrera? Si bien el Kremlin todavía depende de tácticas del siglo XX, oleadas humanas de soldados mal equipados y misiles demasiado caros para los resultados que producen, Kiev y sus aliados occidentales están acelerando hacia una guerra más inteligente, más letal y más impredecible. ¿Qué sucede cuando los drones autónomos deciden el destino de una batalla? ¿Cuando los algoritmos predicen los movimientos del enemigo antes de que los generales rusos firmen órdenes? ¿Tiene Rusia una respuesta para esto? ¿O está condenado a repetir los mismos errores, mientras Occidente perfecciona las armas que definirán quién ganará mañana? Mientras tanto, a 1200 kilómetros de distancia, otro dictador celebra, o debería celebrar, 31 años en el poder. Alexander Lukashenko, el último superviviente de la era soviética en Europa, ha jurado una vez más servir al pueblo bielorruso en una ceremonia que parece un sarcasmo histórico. Porque los números no mienten, en los últimos 5 años, Bielorrusia ha perdido cientos de miles de ciudadanos. No por una guerra, no por una plaga, sino por un régimen. Los datos obtenidos por Nazaniwa, a pesar de la feroz censura gubernamental, revelan. Es una verdad brutal: el transporte público se desplomó un 14%, un desplome que corresponde a la desaparición de 1,2 millones de personas. ¿Qué pasa si cruzamos los números de pasajeros kilómetros? Otros 400.000 desaparecieron del mapa. En 1994, cuando Lukashenko asumió el poder, Bielorrusia tenía 10 millones de habitantes. En 2019, eran 9,3 millones. ¿Hoy? Menos de 9. Quizás menos de 8. ¿A dónde fueron? Algunos huyeron de la represión. Otros, de la economía asfixiada. Muchos simplemente han dejado de existir en los registros, como si el régimen los hubiera borrado junto con las estadísticas que ocultan. Y mientras el gerente fuerte se jacta de orden y limpieza, las calles se vacían, las familias se destrozan y un país entero desaparece en silencio. ¿Es esto un desarrollo? ¿O es el precio de 3 décadas de un hombre que confundió poder con propiedad? Mientras Europa debate las sanciones y Ucrania innova bajo fuego, Bielorrusia se convierte en un experimento macabro. ¿Cuánto tiempo puede durar un país antes de convertirse en un museo de sí mismo?
Y hablando de absurdos, el primer campeonato de golf en el Polo Norte. Sí, has leído bien. 19 jugadores, de varios países, compitiendo por títulos donde el hielo debería ser la única preocupación. Mientras el mundo arde, hay quienes todavía piensan que el futuro se decidirá en los verdes artificiales del Ártico. ¿Qué viene después? ¿Una carrera de Fórmula 1 en la Antártida? ¿Un torneo de ajedrez en Chernóbil? La realidad, como siempre, es mucho más cruel que la sátira. Y es por eso que no puedes darte el lujo de ignorarlo. Comentario. Compartir. Reaccionar. Porque cuando la historia se escribe delante de nosotros, el silencio es complicidad. Hasta la próxima. Y que las noticias que os lleguen sean menos absurdas que nuestra realidad.